Hay una acusación que circula con tanta frecuencia en los debates sobre religión que ha dejado de ser examinada. Se convirtió en un axioma. La verdad se presupone antes de que comience la conversación. La acusación es esta: Dios es una invención de la mente humana, un producto de la imaginación, un mecanismo de afrontamiento que la evolución produjo porque los organismos que creían en fuerzas superiores sobrevivieron mejor. Una ilusión compartida que ha encontrado expresión cultural en las tradiciones religiosas, pero que en última instancia no es más que neurología y psicología evolutiva. Y la acusación va acompañada de una tranquila certeza, como si fuera el resultado de una investigación, como si las personas que lo hicieron hubieran examinado la evidencia y llegado a una conclusión, como si la carga de la prueba recayera enteramente en el lado de aquellos que afirman que Dios existe, y no en el lado de aquellos que afirman que Él no existe y que saben por qué la gente cree de todos modos. John Lennox tiene una palabra para este tipo de certeza tranquila. Tiene varias palabras, de hecho, porque debatió con las personas más inteligentes del mundo que apoyan esta posición y sabe de primera mano dónde es sólida y dónde no. La palabra que más importa hoy es esta: inconsistencia. Porque la acusación de que Dios es una invención de la mente humana se aplica de forma completamente asimétrica. Se aplica una explicación psicológica o evolutiva a las creencias religiosas como si esto las descartara, pero no aplica la misma lógica a las creencias materialistas, y cuando se aplica la misma lógica a las creencias materialistas, el terreno es mucho menos firme de lo que parecía. Hoy les voy a mostrar por qué, para que cualquier persona inteligente que escuche pueda comprobarlo, utilizando argumentos que Lennox desarrolló durante 50 años de debate con los mejores oponentes disponibles. Pero antes de empezar, necesito pediros un ejercicio mental. No es difícil, es solo honestidad. Cuando escuches la acusación de que Dios es un producto de la mente humana, quiero que preguntes: ¿qué pasa con otras creencias? La creencia de que la razón es confiable, la creencia de que las matemáticas corresponden a la realidad, la creencia de que existe algo llamado verdad objetiva, la creencia de que el sufrimiento es genuinamente incorrecto. ¿Explican también estas creencias la psicología evolutiva? Y si lo son, esta explicación los descarta de la misma manera que excluye la creencia. ¿En Dios? Si tu respuesta es sí a las creencias religiosas y no a otras, estás aplicando un doble rasero. Y los dobles raseros no son un argumento, es un prejuicio disfrazado de argumento. Si tu respuesta es sí a todas ellas, has llegado al nihilismo epistémico, la posición de que ninguna creencia humana tiene base alguna, porque todas son producto de la evolución, lo que hace imposible confiar en la conclusión misma de que todas las creencias son producto de la evolución. Y si su respuesta a cualquiera de ellas es no, que las explicaciones evolutivas de las creencias no excluyen las creencias, entonces la explicación psicológica de la creencia en Dios tampoco descarta la existencia de Dios. Este argumento es lo que Lennox llama la inconsistencia del naturalismo epistémico, y es uno de los argumentos más importantes y menos debatidos en la conversación entre fe y razón. Suscríbete al canal ahora, porque este tipo de argumento rara vez aparece en las discusiones populares sobre ciencia y religión, y mereces acceder a él. Comencemos con la afirmación central que hace Lennox, y que es diferente de lo que probablemente hayas escuchado. La afirmación no es que Dios exista, por lo tanto las creencias religiosas son verdaderas. La afirmación es más específica y más interesante. Las herramientas que el ateísmo usa para descartar la creencia en Dios cuando se aplican consistentemente, descartan igualmente las herramientas que el ateísmo usa para hacer ciencia y argumentar contra Dios. Esto es lo que los filósofos llaman un argumento por autorrefutación, y es el argumento más poderoso disponible contra el naturalismo epistémico aplicado selectivamente a la religión. Analicemos esto. Richard Dawkins, con quien Lennox debatió varias veces y considera un interlocutor serio, sostiene en The Selfish, Gene and God as Illusion que la religión es un virus mental, un meme, utilizando el mismo concepto que creó Dawkins, que se difunde no porque sea cierto, sino porque tiene propiedades que lo hacen bueno para difundirse. Del mismo modo que un virus biológico se propaga no porque sea beneficioso para el huésped, sino porque tiene propiedades que facilitan la transmisión. La implicación es clara. La creencia en Dios se difunde y persiste no porque Dios exista, sino porque la creencia en Dios tiene propiedades meméticas que la hacen buena para difundirse. Es un producto del sistema cognitivo humano, no un reflejo de la realidad metafísica. Lennox acepta que este argumento es intelectualmente interesante, y luego pregunta: ¿por qué no se aplica igualmente al ateísmo? El ateísmo también es un meme.
También es una creencia que se propaga a través de mecanismos cognitivos y culturales. También se puede analizar en términos de propiedades que lo hacen bueno para propagarse en ciertos ambientes y entes culturales. El entorno universitario secular contemporáneo, por ejemplo, es un nicho ecológico donde el meme del ateísmo se difunde muy bien, independientemente de si es cierto, porque es recompensado social y académicamente. Si la explicación memética de la creencia en Dios descarta la verdad del teísmo, la explicación memética del ateísmo igualmente descarta la verdad del ateísmo. El argumento es un arma de doble filo que corta a cualquiera que lo utilice. Dawkins no tiene una respuesta satisfactoria para esto. Su respuesta implícita es que el ateísmo es el resultado del pensamiento racional y la religión no. Pero esto presupone exactamente lo que está en disputa, que el pensamiento racional produce el ateísmo, que es circular. El segundo argumento de Lennox sobre esta inconsistencia es más profundo. Es el argumento que Darwin planteó sobre sí mismo y que Plantinga desarrolló filosóficamente hasta convertirse en lo que se conoció como el argumento evolucionista contra el naturalismo. Darwin escribió en una carta a William Graham en 1881 que cuando reflexionaba sobre cómo había llegado a conclusiones, no podía evitar sospechar. Preguntó, ¿merecen alguna confianza las convicciones de la mente de un mono, si es que existen? Es una observación extraordinariamente honesta de Darwin sobre las implicaciones de su propio sistema. Si la mente humana es un producto de la evolución, si los procesos cognitivos fueron seleccionados por su utilidad para la supervivencia y no por su capacidad para producir verdades filosóficas sobre la estructura de la realidad, entonces, ¿qué razón hay para confiar en las conclusiones filosóficas que produce esta mente, incluyendo la conclusión de que Dios no existe? Plantinga lo formalizó. Si el naturalismo evolutivo es cierto, las facultades cognitivas humanas fueron moldeadas por la selección natural para favorecer comportamientos que mejoran la supervivencia y la reproducción, no para producir creencias verdaderas sobre la realidad metafísica. Por tanto, la probabilidad de que las creencias producidas por estas facultades sean ciertas sobre cuestiones metafísicas es baja o indeterminada. Pero el naturalismo evolutivo es en sí mismo una creencia metafísica producida por estas facultades. Si las facultades no son confiables para las creencias metafísicas, tampoco lo son para el naturalismo. El argumento falla. Lennox usa esto de una manera específica. Dice que el materialismo enfrenta un dilema. O se puede confiar en que las facultades cognitivas humanas produzcan verdades sobre la realidad, incluso sobre Dios, o no lo son. Si lo son, entonces la creencia en Dios producida por estas facultades puede ser verdadera y no puede descartarse simplemente porque es un producto de las facultades. Si no lo son, entonces la creencia materialista producida por las mismas facultades tampoco es confiable. El materialismo no puede tener ambas cosas. No se puede decir que las facultades no son confiables para las creencias religiosas y confiables para las creencias materialistas, sin un argumento específico de por qué la confiabilidad varía con el contenido de la creencia. Y no existe tal argumento. Pasemos ahora a la afirmación específica de que Dios es una invención de la mente humana. Y quiero mostrarles lo que realmente presupone esa afirmación. La declaración tiene una estructura lógica que rara vez se examina. La estructura es la siguiente. Una explicación causal de por qué la gente cree que X descarta la verdad de X. Pero esto es una falacia. Tiene un nombre, falacia genética. El origen de una creencia no determina su verdad. La creencia de que 2 más 2 son 4 es producto de mecanismos cognitivos humanos. Fue aprendido, es resultado de procesos neuronales, fue transmitido culturalmente. Eso no significa que sea falso. El origen de la creencia y la verdad de la creencia son cuestiones independientes. La creencia de que el universo tiene aproximadamente 14.000 millones de años es producto de mecanismos cognitivos humanos. Fue desarrollado por cerebros que son resultado de la evolución, que funcionan a través de procesos físicos, que pueden explicarse en términos neurológicos. Eso no significa que sea falso. Y la creencia de que Dios existe, si fuera cierta, sería creída por los humanos a través de mecanismos cognitivos humanos, como cualquier otra creencia verdadera. Una explicación de por qué la gente cree en algo no es evidencia de que no sea cierto. Es evidencia de cómo llegó a existir la creencia en la mente. Pregunta completamente separada. Lennox utiliza una analogía que es simple y precisa. Si explica que creo que hay un incendio en la casa porque mi detector de humo se activó y mis neuronas procesaron la señal, y mi sistema de creencias produjo la creencia de que hay un incendio,
Esta explicación completa de por qué creo no determina si hay o no un incendio en la casa. Las dos preguntas son independientes. Asimismo, explicar completamente por qué los humanos tienen creencias religiosas en términos de psicología evolutiva y neurología no determina si el objeto de esas creencias existe o no. Las preguntas son independientes. Suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho. Porque el argumento que sigue es el que Lennox considera más devastador para el naturalismo aplicado al conocimiento religioso. El argumento versa sobre la correspondencia entre razón y realidad. Y comienza con algo que Lennox llama el milagro de las matemáticas. Eugene Wigner, un físico que ganó el premio Nobel en 1963, escribió un famoso artículo en 1960 titulado La eficacia irracional de las matemáticas en las ciencias naturales. El título captura el argumento. Las matemáticas, que son una creación abstracta de la mente humana, describen el universo físico con una precisión que no debería existir si los dos dominios fueran independientes. Las ecuaciones de Maxwell, desarrolladas a partir de experimentos con electricidad y magnetismo en el siglo XIX, predijeron la existencia de ondas de radio antes de cualquier evidencia experimental. Las ecuaciones de Dirac, derivadas de consideraciones puramente teóricas, predijeron la antimateria antes de que fuera detectada. Las ecuaciones de Einstein predijeron la expansión del universo, la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales, todo ello confirmado experimentalmente décadas después. ¿Por qué funcionan las matemáticas? ¿Por qué las estructuras abstractas creadas por la mente humana corresponden a la estructura física del universo con la precisión de muchos decimales? Dentro del materialismo evolutivo, la respuesta es que los cerebros en evolución desarrollaron la capacidad matemática porque es útil para la supervivencia. Contar, calcular trayectorias, estimar distancias. Estas son capacidades que tienen un claro valor adaptativo. Pero la física cuántica, la teoría de cuerdas y la geometría no euclidiana no tienen ningún valor adaptativo obvio para los organismos de la sabana. Se trata de abstracciones que van mucho más allá de lo que requeriría cualquier presión por la supervivencia, y describen el universo en escalas completamente fuera de la experiencia evolutiva humana, el universo subatómico y cosmológico. ¿Por qué la capacidad matemática que evolucionó para sobrevivir en la sabana funciona tan bien para describir dominios que nunca ejercieron presión evolutiva sobre los ancestros humanos? El materialismo no tiene una respuesta satisfactoria. Es lo que Wigner llamó irracional, en el sentido de que resulta misterioso dentro del marco disponible. Dentro del teísmo cristiano, la correspondencia entre la razón humana y la estructura del universo tiene sentido. La misma mente que creó el universo, creó mentes capaces de comprenderlo. La combinación es producto de un diseño común, no de una feliz coincidencia. Y así es como esto se conecta con la acusación de que Dios es un producto de la mente humana. Si la mente humana fue creada por una mente que es en sí misma racional, entonces la tendencia de la mente humana a inferir racionalidad y orden detrás de las apariencias puede ser cognitivamente confiable cuando apunta a una mente detrás del universo. La inferencia es el tipo de cosas para las que la mente fue creada. Si la mente humana fue producida por una evolución ciega y sin intención, entonces la tendencia a inferir racionalidad y orden es solo un mecanismo cognitivo sin garantía de corresponder a la realidad metafísica. Y esto descarta no solo la inferencia religiosa, sino cualquier inferencia metafísica, incluida la conclusión materialista. El teísmo tiene una explicación de la confiabilidad cognitiva que el materialismo no tiene. Y esto es relevante para la pregunta de si Dios es una invención de la mente o si la mente fue hecha para encontrar a Dios. Pasemos ahora al argumento que Lennox considera más directamente relevante para la cuestión de Dios como invención. El argumento sobre la ley moral. C.S. Lewis formuló el argumento que Lennox utiliza extensamente y comienza con una observación que cualquiera puede comprobar por propia experiencia. En cada ser humano, independientemente de su cultura, época, educación, religión o falta de ella, existe una sensación de que ciertas cosas están bien y otras están mal, de una manera que es independiente de sus preferencias personales. No solo que preferimos que no sucedan, que están mal. Cuando alguien te hace una injusticia, no piensas simplemente que no me gustó lo que pasó. Crees que estuvo mal, que había algo que debería ser diferente, que la persona que te trató injustamente violó algo. Esta intuición de objetividad moral es universal. Aparece en todas las culturas estudiadas, en todos los periodos históricos. Las manifestaciones varían, lo que está bien y lo que está mal varía en detalle, pero la estructura de lo que está bien y lo que está mal objetivamente es constante, y aquí es donde la cosa se pone filosóficamente interesante.
La explicación evolutiva de la moralidad dice que los instintos morales fueron seleccionados porque los organismos que los tenían se comportaron de manera que aumentaron la supervivencia y la reproducción. Cooperación, reciprocidad, altruismo dentro del grupo, protección de la descendencia. Estas son estrategias adaptativas. La moralidad que sentimos es instinto evolutivo. Lewis señaló el problema. Los instintos evolutivos entran en conflicto. El instinto de proteger a la descendencia entra en conflicto con el instinto de evitar el peligro. El instinto de ayudar al grupo entra en conflicto con el instinto de preservar los recursos personales. ¿Y qué pasa cuando los instintos entran en conflicto? Sientes que debes obedecer a uno y no al otro. Y este sentimiento de ver es diferente de los dos instintos en conflicto. Es algo que está por encima de los instintos y los juzga. Esto es lo que Lewis llamó la ley moral. Y la ley moral no puede ser en sí misma un instinto, porque juzga los instintos. Un juez no es una de las partes que juzga. ¿De dónde viene entonces? La explicación evolutiva dice que es un instinto más complejo, el metainstinto, un instinto que regula otros instintos. Pero eso solo agrava el problema. Este metainstinto también entraría en conflicto con otros instintos y necesitaría un metainstinto para juzgarlo. La regresión no termina. La explicación más coherente, según Lewis y Lennox, es que la ley moral es evidencia de un legislador moral, algo más allá de los instintos evolutivos que subyacen en ellos y que confieren a la moral el carácter de objetividad que todos experimentamos. Y ahora conecte esto con la acusación de que Dios es una invención de la mente. Si la ley moral es evidencia de Dios, y si la ley moral es la experiencia universal de la mente humana, entonces la mente humana está percibiendo algo real cuando percibe la obligación moral. No inventar. Notando. El problema del sufrimiento, el argumento más poderoso que utiliza el ateísmo contra Dios, presupone que el sufrimiento es objetivamente malo, que no es solo que a la gente no le guste el sufrimiento, sino que debería ser diferente, que existe una verdadera injusticia. Y esta presuposición es evidencia de una ley moral objetiva, lo que a su vez es evidencia de un legislador moral, lo que a su vez es evidencia de Dios. El ateo que utiliza el sufrimiento como argumento contra Dios está utilizando la evidencia de Dios como arma contra Dios. Es la paradoja que Lennox señala constantemente y que rara vez encuentra una respuesta satisfactoria. Pasemos ahora al argumento más personal que presenta Lennox, no filosófico, experimental. Lennox pasó 50 años en Oxford. Debatió con Dawkins, Hitchens, Singer y los más grandes ateos contemporáneos. Publicado en revistas académicas, estuvo en Cambridge, Yarkov, Harvard, ambientes intelectuales de todo tipo, y mantuvo la fe, no a pesar del medio ambiente, a través del medio ambiente. Y lo que Lennox testifica no es solo que los argumentos a favor del teísmo son más fuertes de lo que sugiere el medio popular, aunque él crea que lo son. Es que la experiencia de vivir con Dios es cualitativamente diferente de vivir sin Dios en formas que van más allá de lo que cualquier argumento puede capturar. No como un argumento de la experiencia religiosa privada, como una observación sobre la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios, entre la valoración intelectual de la proposición metafísica y la relación personal con el ser personal. Y aquí es donde Lennox hace algo que rara vez se hace en contextos apologéticos. Admite que los argumentos no son suficientes, no en el sentido de que los argumentos fallen, en el sentido de que el objeto del argumento es una persona, no una proposición, y a la gente no se la conoce solo por argumentos, se les conoce por parentesco, por experiencia, por presencia mutua, y el Dios cristiano específicamente hace una afirmación sobre esto que no se parece a ninguna otra tradición religiosa. Afirma no solo que existe, sino que puede ser conocido personalmente. Que la distancia entre creador y criatura fue superada en la persona de Jesús, que el vacío entre lo infinito y lo finito haya sido atravesado de manera que haga posible el encuentro. Y Lennox dice que la afirmación más importante sobre Dios no es filosófica, es histórico. Es la afirmación de que Jesús de Nazaret es quien dijo ser, quien resucitó, lo cual es la confirmación, en una historia verificable, de la afirmación teológica de que Dios puede ser conocido. Y la evidencia histórica de esta afirmación, cuando se examina con el rigor que merece cualquier cuestión histórica, es más sólida de lo que sugiere el debate popular de ambos lados. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque lo que les voy a mostrar ahora es lo que considero el punto más importante de toda esta conversación.
Lennox tiene un argumento sobre la inconsistencia entre cómo la gente trata el argumento genético cuando se aplica a la religión y cuando se aplica a otras creencias. Y este argumento revela algo acerca de cómo funciona a menudo el debate intelectual sobre Dios, que es importante comprender. Cuando alguien dice que Dios es una invención de la mente humana porque existen explicaciones evolutivas y psicológicas para las creencias religiosas, implícitamente está adoptando la regla de que las explicaciones causales de las creencias las descartan. Pero nadie aplica esta regla de manera consistente. Nadie dice que la creencia en los átomos sea una invención de la mente humana, porque existen explicaciones psicológicas de por qué los científicos construyen teorías atomistas. Nadie dice que la creencia en otros planetas sea producto de la mente, porque existen explicaciones evolutivas para la tendencia a generalizar a partir de observaciones particulares. La regla se aplica de forma selectiva a las creencias religiosas y no a otras, lo que revela que no se trata de una auténtica regla epistemológica. Es una suposición de conclusión disfrazada de método. Y cuando reconoces esto, la acusación de que Dios es un producto de la mente pierde su aparente inevitabilidad. Habilidad filosófica que tenía, no porque la cuestión se resuelva a favor del teísmo, sino porque el argumento que parecía cerrar la pregunta antes de abrirla es inválido, y la pregunta sigue abierta. Ahí es exactamente donde debería estar para ser examinado honestamente. Lennox no usa esto para decir que Dios ciertamente existe. Lo utiliza para decir que no se debe terminar la conversación antes de comenzar con la acusación de que Dios es un invento. Y cuando la conversación realmente comienza, cuando los argumentos disponibles se examinan honestamente por ambas partes, lo que Lennox ha descubierto a lo largo de 50 años es que la posición teísta es más sólida de lo que sugiere el entorno cultural, no abrumadoramente, no de una manera que elimine todas las dudas, pero lo suficiente como para que sea la posición más racionalmente defendible cuando se examina rigurosamente y sin presuponer el resultado. Y ahora, la pregunta que quiero dejarles. Si la acusación de que Dios es una invención de la mente no es el argumento definitivo que parecía ser, y si las explicaciones psicológicas y evolutivas de las creencias religiosas no descartan la verdad de lo que afirma la creencia, ¿qué vamos a hacer con esta apertura? La apertura no es lo mismo que la prueba de Dios. No estoy diciendo que el hecho de que el argumento genético falle sea una prueba de teísmo. Lo que digo es que el argumento más popular para cerrar la pregunta antes de examinarla no funciona. Y por tanto, la cuestión está más abierta de lo que parecía. Y las cuestiones abiertas merecen ser examinadas, honestamente, dispuesto a seguir hacia donde nos lleve la evidencia, con la misma seriedad que le darías a cualquier otro tema que consideres importante. Lennox lo examinó durante 50 años, con los mejores oponentes disponibles, en los entornos más hostiles disponibles, con las herramientas más sofisticadas disponibles. Y llegó hasta donde está, no porque haya hecho la vista gorda ante las objeciones, porque los examinó y examinó las respuestas disponibles con la misma honestidad. Si Dios es un producto de la mente humana, puedes examinar esta acusación y las pruebas en su contra con el rigor que merece cualquier cuestión importante. Si Dios no es una invención, y si es quien el Nuevo Testamento dice que es, entonces la afirmación de Jesús sigue en pie. Ven y verás. No con el problema resuelto, con el asunto vivo, honesto, examinado, y lo que encontrará cuando venga y vea es lo que Lennox y muchos otros encontraron cuando honestamente llegaron al fondo del asunto. Algo que no es invención. Comparte este video con alguien que usa la acusación de Dios como una invención de la mente, sin examinar el argumento detrás de ella. No para ganar el debate, para abrir la cuestión de que el argumento se estaba cerrando prematuramente.